Y te voy a contar un poco de lo vivido hoy aquí en el cuarto congreso, y es que en 5 diferentes salas nos basamos en el aprendizaje activo basado en proyectos. Aprendimos de expertos acerca de mentalidad, también de gestión de emociones, de cómo cuidarnos a nosotros mismos. Sin embargo, no quiero ser yo la que le cuente, sino cada uno de ustedes que vieron esta experiencia nos van a contar qué aprendieron y qué vivieron en este cuarto congreso. Buenos días, mi nombre es Mayra Orozco, vengo de la empresa Ciclo Colombia SAS. La experiencia ha sido para mí fabulosa, ha sido una experiencia de aprendizaje, porque a pesar de que en la empresa todo está muy bien implementado, de todo esto hemos aprendido mucho, a qué mejoras debemos de tener, cómo debemos de aprender a ser líderes, ¿sí? Ante todo, la diferencia entre jefe y líder, y que es muy importante. Y seguir adelante con todos estos tips, con todos estos conocimientos que hemos adquirido hoy para mejorar en nuestras empresas. Y por aquí me encuentro con una mujer maravillosa. Cuéntanos cómo te llamas. Hola, mi nombre es Safari Alzate Acosta. Soy psicóloga y vengo en nombre de la Alcaldía de Manizales. Bueno, hemos pasado por 3 salones maravillosos, pero este salón número 2, donde hacemos un ejercicio de expresión de emociones, me parece genial porque es donde podemos tener la capacidad de entender que es desde nosotros mismos donde podemos construir el entorno, construir la cultura, pero a partir de nuestras actitudes. Nos hemos divertido tratando de personificar tanto emociones como la ira, como la rabia, pero también como la alegría, la empatía y cómo podemos contagiarnos a partir de esa expresión positiva de energía. Mi nombre es Felipe Calderón, soy el director de la Clínica Vita de La Dorada Caldas, clínica de mediana complejidad. Para mí la ARL positiva es una familia y me siento y siento que la clínica es parte de la familia, me siento acogido por la familia positiva. Siento que mis empleados cuando los traigo a estos congresos aprenden y llevan consigo mucha información que les sirve tanto a la institución como al resto de sus compañeros. Hoy en el cuarto congreso me siento satisfecho del cambio que realizaron y realizar eso en una dinámica más individualizada y más personalizada por grupos. De este momento en el que estamos, creer que la seguridad basada en valores es una metodología diferente que va a tener un mayor impacto en nuestras clínicas y en nuestras instituciones, tiene un valor de peso que nos llevamos enormemente y me siento muy agradecido de verdad y creo que mis compañeros también lo están. Y estas fueron algunas de las experiencias y aprendizajes de este grandioso día. Por eso te invitamos a que no te pierdas los próximos congresos, que hagamos de la educación esa base sólida, que sigamos impactando, porque el futuro es humano. Muy buenas tardes a todos nuestros participantes. Les enviamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Jefferson Guerrero y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento en Investigación de Enfermedad Laboral. El día de hoy con la temática titulada Sección 6, Monitoreo con textiles inteligentes a trabajadores en actividades externas para prevenir enfermedades laborales. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener a lo largo de la misma. Recuerden que a lo largo de este evento, al finalizar, tendremos un espacio para dar respuestas a cada una de las preguntas que ustedes formulan en el chat. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestro experto líder de la comunidad, el doctor Cristian Alonso Ramírez. El doctor Cristian Alonso Ramírez cuenta con una formación académica y una experiencia laboral como médico cirujano, magíster en educación e investigación cualitativa, especialista en administración en salud ocupacional. También es tecnólogo en higiene y seguridad industrial, asesor internacional, profesor de posgrados y maestrías en diferentes universidades, tanto nacionales como internacionales. Doctor Cristian Alonso Ramírez, buenas tardes y bienvenido. Qué gusto tenerlo nuevamente con nosotros en esta acción educativa. Hola Jefferson, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes también para ti, para todos nuestros asistentes, así como para las personas que nos están ayudando desde el punto de vista técnico, como el ingeniero, detrás de este soporte. El día de hoy efectivamente vamos a hablar de una temática que es supremamente de
avanzada y que nos va a obligar a cambiar nuestros paradigmas, que ha sido un poco, digamos, el tema de estas sesiones. Esta es nuestra sesión 6. Efectivamente, vamos a mirar cómo a los trabajadores hoy en día es posible no esperar a que se enfermen, no esperar a que tengan un evento, sino anticiparnos a través del monitoreo que podemos hacer de ciertas variables. Hoy en día, algunas de ellas vamos a ver qué en el futuro se puede hacer, pero hoy en día vamos a poder monitorear a estos trabajadores con textiles. Ya habíamos visto otros wearables, como se le llama en inglés, que son, digamos, vestibles, por decirlo de alguna manera, y que nos permite monitorear esas variables que son claves para tenerlo. Los invito de paso a nuestra sesión 7 de leucemia en salud ocupacional por benceno en la refinación de petróleos. Cómo se identifica, qué es, bueno, es bien interesante para nuestra próxima sesión. Muy bien, pero si te parece, Jefferson, podríamos iniciar con nuestra primera monitoreo del día o evaluación del día, si te parece. Bueno, doctor Cristian, perfecto. Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro primer sondeo. Eh, Le recordamos a todos que iniciaremos con un sondeo que realizaremos también dos sondeos durante todo el evento, uno al inicio y otro al finalizar. El primero tiene como objetivo evaluar los conocimientos previos de los participantes con los que ingresan a esta acción educativa. Y el segundo, medir lo aprendido durante toda la sección. Comencemos con la primera pregunta, ingeniero, por favor. Nuestra primera pregunta de nuestro sondeo inicial nos dice, ¿qué son los textiles inteligentes? A. Textiles con sensores en prendas para recopilar datos. B. Se presenta en el aductor largo del pulgar. C. Se presenta en trabajadores con alto uso de índice. D. Ninguna de las anteriores. E. Todas las anteriores. Damos respuesta a nuestra primera pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A. Textiles con sensores en prendas recopilar datos con el 48%. B. Se presenta en el aductor largo del pulgar con el 8%. C. Se presenta en trabajadores con alto uso de índice con el 8%. D. Ninguna de las anteriores con el 13%. E. Todas las anteriores con el 25%. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. La segunda pregunta donde nos dice, se diagnostica síndrome de Quervain, A, clínica, B, signo de Finkelstein, ecografía, D, ninguna de las anteriores, E, todas las anteriores. Damos respuesta a nuestra segunda pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Clínica con el 26%, signo de Finkelstein con el 9%, ecografía con el 16%, D ninguna de las anteriores con el 19%, E todas las anteriores con el 30%. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. Nuestra tercera pregunta nos dice, los tratamientos son equinoterapia y acuaterapia, B cirugía o captura láser y corticoides, C quimioterapia, D ninguna de las anteriores, E todas las anteriores. Pasamos a dar respuesta a nuestra tercera y última pregunta. Bueno, y estos fueron los resultados de nuestra tercera pregunta. E quimioterapia y acuaterapia con el 14%, B cirugía, acupuntura, láser y corticoides con el 43%, C quimioterapia con el 2%, D ninguna de las anteriores con el 8%, E todas las anteriores con el 33%. Doctor Cristian, estos fueron los resultados de nuestro sondeo inicial. Nuevamente bienvenido a esta sección. Doctor Cristian, creo que tienes apagado el micrófono. ¿Ahí me escuchas? Perfecto, sí señor, bienvenido. Perfecto. Bueno, muy bien. Espérate, hago aquí un temita y ya, listo. Muy bien, sí, efectivamente, muy bien con este tema. Te mandé un mensaje, porfa, échale un vistazo. Continuemos con nuestro tema. Entonces, aquí hay una pregunta que siempre nos hacemos y es ¿cuál es nuestra frase que vamos a utilizar para la conferencia? En este caso, utilizamos esta de Dean Kamen. ¿Qué nos dice? Y habla de la tecnología, porque esto es pura tecnología, nos habla de que de vez en cuando una nueva tecnología, un antiguo problema y una gran idea
se convierten en una innovación. Este tema de cómo comenzar a monitorear desde lejos esos signos vitales o esas variables, que ya vamos a ver cuáles son, de nuestros trabajadores, se ha vuelto un tema supremamente importante en términos de lo que se puede hacer con este tipo de tecnologías. Pero, ¿por qué Dean Kamen es tan importante en estos términos de tecnología? Él es el creador del Segway y del iBot. Miren, cuando yo vi esas dos palabras, Segway y iBot, dije, Dios mío, ¿qué son? Pero cuando lo mostremos van a darse cuenta que son cosas que son de nuestro día a día y que hoy en día están allí, pero que antes ni siquiera se habían contemplado. El Segway, ustedes lo están viendo hoy en día en centros comerciales, bueno, en una cantidad de elementos que le permite a la persona la movilización, por ejemplo, como los heladores o, en fin, otros serie de usos, el que está a mano izquierda. Y el iBot es una silla de ruedas que es capaz de levantarse. Entonces, como ustedes ven ahí, ella puede bajar escaleras, subir escaleras, pero también hacer que la persona no tenga la altura que tiene con su silla, sino que se pueda elevar de manera tal que parece que estuviera de pie en términos de mirada y de alcances. Eso va a ser suprema y es de hecho hoy en día un gran avance en términos de movilidad para las personas con discapacidad por este tipo digamos, de falla en su movilidad. Entonces, este personaje tiene muchas cosas para poder decir efectivamente frases sobre la innovación en términos tecnológicos. Entonces recuerden, él se llama Dean Kamen y eso que vemos todos los días, que es el Segway, él fue el creador. Pero hay otros temas que para efectos de tecnología médica están funcionando y está caminando hoy en día. Muy bien, pero ¿qué vamos a hablar? Uno, vamos a hablar de tejidos inteligentes. Dos, qué componentes pueden tener esos textiles, cuáles variables pueden monitorizar, cuáles son los usos en seguridad y salud en el trabajo que ya estamos viendo, porque les voy a mostrar algunos ejemplos que se están haciendo de monitoreo a larga distancia con ellos. Y obviamente que el objetivo va a ser, uno, que entendamos que es un textil inteligente porque ya los vamos a tener no solamente para seguridad y salud en el trabajo, sino en muchas áreas de nuestro quehacer diario. Por otro lado, ¿qué pueden llegar a ser estos textiles inteligentes? Vamos a ver el presente, pero vamos a ver también el futuro. El futuro del futuro, imagínense, eso es bien interesante. ¿Y cuál es su uso en seguridad y salud en el trabajo para poder incorporarlo dentro de todos estos temas que vamos a ver? Muy bien, pero primero, ¿qué es un textil inteligente? Entonces, un textil inteligente es, dependiendo de la exposición a riesgos laborales, ¿no es cierto?, como externas que se puede dar en construcción, en agricultura, en obras civiles, esa exposición que hemos hablado de nuestros trabajadores al aire libre, ¿sí? Supone unos desafíos. Habíamos hablado, por ejemplo, del cambio que se está dando a nivel del ambiente. Entonces, estamos teniendo mayores temperaturas, estamos teniendo mayor exposición ultravioleta que afectan no solamente nuestra piel, sino nuestro DNA y además de eso también, por ejemplo, el órgano visual. Entonces, nuestros ojos se pueden ver altamente lesionados por esta exposición afuera. Luego, ¿cómo podríamos hacer monitoreo y vigilancia del trabajador? Fíjense que estamos pensando en el monitoreo y vigilancia desde un punto de vista de un paradigma de posterioridad. ¿Eso qué significa? Cuando monitoreamos al trabajador, cuando lo llevamos a hacer las evaluaciones médicas ocupacionales. Y esas evaluaciones médicas ocupacionales son a posteriori. Hay algunas pre, ¿cuáles? Antes del empleo, algunas de seguimiento, pero todas esas se van a dar posteriormente a la exposición. Entonces, ¿qué es lo que propone la monitorización en tiempo real de variables fisiológicas tanto del ambiente como de la persona? Que vamos a poder adelantarnos a las lesiones o por lo menos de manera temprana saber qué está pasando con ese trabajador para poder intervenir inmediatamente. Entonces, no tendríamos que esperar que el trabajador haga un golpe de calor, sino que si yo tengo una central de monitoreo y veo que la frecuencia cardíaca comienza a aumentar, que hay un aumento en el sudor, que la temperatura corporal está teniendo variaciones que no debería tener, inmediatamente yo puedo decir, este paciente está entrando en un golpe de calor. Inmediatamente yo podría o destacar a alguien para que lo ayudara o parar en ese momento avisándole, mire, tiene que ponerse bajo sombra para que disminuya la temperatura, hidrátese.
y poder verificar efectivamente que la frecuencia cardíaca mejoró, que la temperatura se estabilizó y que tengo un paciente fuera de peligro. Fíjense que esto nos está diciendo, nos está cambiando totalmente el paradigma. No sé si ustedes han visto películas, por ejemplo, donde muestran que va el astronauta o va estas personas que están haciendo un trabajo, por ejemplo, como el que podrían hacer los soldados, e inmediatamente los están viendo en unas pantallas donde están diciendo el soldado 1, el soldado 2, el trabajador 1, el trabajador 2, están haciendo esto, miren cómo se monitoreó la frecuencia cardíaca, aumentó o bajó, o cómo el trabajador en ese caso ha muerto porque las variables inmediatamente desaparecen. Entonces, el poder monitorear en tiempo real esas variables fisiológicas y ambientales, porque también vamos a ver que pueden en esos trajes incorporar monitores ambientales, van a mejorar. Y hoy en día, ¿cómo hacemos el monitoreo ambiental? Estamos esperando que el paciente se exponga en el ambiente y luego sí entramos a verificar qué ha pasado con ese trabajador y qué ha pasado con el ambiente. Y lo que estamos proponiendo es un cambio total de paradigma. Es cómo estamos monitoreándolo en tiempo real y cómo podemos prevenir. Eso optimiza la intervención temprana y reduce los riesgos asociados. Eso es un cambio total en nuestra forma de pensar como médico. Ya no lo voy a esperar a la evaluación médica ocupacional en un ambiente totalmente, obviamente, de consultorio donde yo lo voy a poder ver, sino que voy a poder en ese momento entrar a intervenirlo. Miren ese cambio tan importante. Entonces, ese es un motivo del por qué. Y los textiles inteligentes son la forma de hacer seguimiento, es decir, vigilancia en la salud. ¿Y dónde está eso enmarcado en nuestra legislación? Hace poco salió la resolución 1483 del 2025 que habla de las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas, de las de preempleo, en fin, hablan de varias, en algún momento vamos a tener que hablar de ellas, pero cuando hace esta vigilancia a este tema, lo que está diciendo es, van a surgir en esa resolución 1843 la posibilidad de entrar a vigilar. Por un lado, vigilancia epidemiológica. ¿A qué se refiere eso? Es un proceso sistemático de recolección y análisis de los datos. Yo voy a poder recolectarlos, analizarlos e interpretarlos en relación con la salud del trabajador. ¿Para qué? Para que yo pueda identificar, prevenir y controlar los riesgos laborales y en específico las enfermedades laborales que son la consecuencia de la concreción de ese riesgo. Eso nos va a permitir detectar, obviamente, patrones de morbilidad, de accidentalidad y evaluar el factor de riesgo para implementar medidas preventivas y mejorar las condiciones laborales. Esto, obviamente, es la vigilancia epidemiológica. Dentro de la vigilancia epidemiológica está el punto importante que es la vigilancia del individuo y la vigilancia de la enfermedad laboral. Estoy correlacionando las dos porque así se dan. Entonces, si yo veo la exposición de la gente y veo que el trabajador va a ser enfermedad laboral, yo debo monitorear tanto el ambiente como el individuo. Esta vigilancia es el marco en el cual vamos a poder encontrar estos textiles inteligentes. Y la vigilancia en salud del trabajador es específicamente donde encuadran estos tejidos. Entonces, la idea es hacer una recolección sistemática y es lo que estamos haciendo, pero esta vez no a posteriori, sino inmediatamente el trabajador está haciendo esa actividad. Hacemos el análisis de esos datos de salud para planificar y en este caso para intervenir de manera inmediata, evaluar esa condición laboral, cómo está impactando en la salud, es decir, cómo aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la deshidratación, aumenta la temperatura, qué está haciendo en la salud del trabajador que está expuesto a ese factor de riesgo. Este manejo de los datos es lo que nos van a permitir en tiempo real los textiles inteligentes. O sea, no los vamos a recolectar para verlos después. Eso es viable también. Y hoy en día inclusive podemos trabajar con inteligencia artificial que nos va a permitir recibir el dato y tomar decisiones en caliente. Claro, con informe al médico. Entonces el médico va a tener que también tener un método de monitoreo que le permita en su teléfono, en su tablet, en su computador, tener el monitoreo de estos trabajadores. Eso va a ser un tema que hoy en día, de hecho, ya estamos pudiendo realizar, pero que enmarca dentro de nuestras resoluciones, en este caso, las evaluaciones médicas ocupacionales, para poder hacer el seguimiento. Los textiles inteligentes básicamente son, y tendríamos que enfocarlo desde dos puntos de vista. El primero, en cuanto al material como tal, es decir, por ejemplo,
Ustedes han visto los golfistas. Los golfistas, esa ropa que tienen, tiene protección UV. Ellos hacen ¿qué? Un trabajo por el cual además de eso devengan muy bien, entre otras cosas. Pero estos trabajadores están expuestos a luz ultravioleta y a las inclemencias del tiempo. Esa ropa que ellos tienen, por ejemplo, las cachuchas, tienen protección UV al 50%. Eso es material. La ropa que llevan, no necesariamente por el hecho de que tengamos puesta ropa, nos está protegiendo contra los rayos ultravioleta. Tiene que tener una variación dentro de su composición que le permite manejar la radiación ultravioleta. Entonces, el textil inteligente es primero el que se adapta a esas condiciones. Segundo, por ejemplo, es en un ambiente caluroso, entonces la ropa permite transpirar de manera adecuada y que el efecto del sudor, que es la evaporación, que es la que mejora la temperatura del cuerpo, para eso sudamos, esa evaporación del sudor se va a dar porque ese material le permite hacerlo. Eso es un textil inteligente, pero también hablamos de los wearables textiles, que son los vestibles, que son los textiles que yo puedo tener con sensores. Entonces, además de la composición de la tela, vamos a integrarle sensores a esa prenda para vestir y que me recopila los datos biométricos y los datos ambientales, lo cual facilita el monitoreo no invasivo. Es decir, yo no tengo que colocarle una aguja, no tengo que instrumentalizar al trabajador para poderlo monitorear. Como pasa, por ejemplo, hoy en día en anestesia. En anestesia uno coloca una serie de monitores, digo uno porque es médico el tema, pero tú puedes estar monitoreando minuto a minuto. Tú le colocas el medicamento y ves qué pasa. No pasa como en la consulta. Tú le dices, tómese el antihipertensivo y tómese la tensión arterial de vez en cuando y me dice cómo va. Y ahí vamos a poderlo mirar. No, vamos a poder hacer ese tipo de monitoreo. Monitoreo que, por ejemplo, hoy en día se hace con telemetría. Entonces yo podría, por ejemplo, hacer un electrocardiograma del trabajador. Eso lo podemos hacer en medicina. Pero qué chévere es esto que nos va a permitir hacerlo en medicina del trabajo, en el trabajador, en su sitio de trabajo. Entonces, ese monitoreo continuo, no invasiones, no invasivo, en situaciones de trabajo en campo, va a ser totalmente el futuro de lo que vamos a hacer. Ya no vamos a esperar a que nos llegue la consulta, sino que vamos a ir al sitio del trabajador. Eso implica, como les decía, un cambio de paradigma en la vigilancia. Pero ¿qué datos biométricos se pueden dar? Ustedes están viendo a mano izquierda una pantalla. Esas pantallas hoy en día ya existen, nos permiten monitorear frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, latidos del corazón, oximetría, es decir, cuánto oxígeno tiene en la sangre. Eso es en general. Este artículo de Stopa del año 2014 ya mostraba cómo hay textiles inteligentes, smart textiles, que nos permiten hacer mediciones físicas y fisiológicas en el cuerpo humano a través de esta sin cableado, que eso es lo más importante. Digamos que la tecnología que nos permite no cablear al trabajador, sino que esa ropa mande por los diferentes medios no cableados y la información y nos permita monitorear y evaluar el estado de salud y el rendimiento del individuo es lo que nos está recibiendo como dato biométrico. Entonces, ese monitoreo es lo que hacemos. Ahora, ¿qué podemos monitorear? Uno, la frecuencia cardíaca, importantísimo. La deshidratación, la temperatura, todas estas variaciones ambientales modifican la frecuencia cardíaca. Entonces, si yo sé que el trabajador tiene una frecuencia cardíaca de trabajo, que eso también nos va a decir que tanto se está alterando con el trabajo esta frecuencia cardíaca, yo voy a poder hacer un monitoreo de esas consecuencias del trabajo o del ambiente sobre el trabajador. El ritmo respiratorio, es decir, cuántas respiraciones por minuto, pero además de eso, qué profundidad puede tener, si es una respiración superficial o una respiración profunda. Eso me permite saber qué está pasando con el aparato respiratorio. Recuerden que uno varía el ritmo respiratorio dependiendo también del tipo de trabajo. Entonces, si yo combino frecuencia cardíaca y respiratoria, ya estoy pudiendo mirar qué está pasando a nivel de gasto, a nivel de temperatura, a nivel de respuesta del cuerpo a este tipo de temas. La temperatura corporal, súper clave para, como les decía, golpes de calor o también bajas temperaturas. Nivel de sudoración.
que era un poco lo que estábamos hablando. Si el paciente se empieza a concentrar, si nuestro trabajador se empieza a concentrar y yo veo que el nivel de sudoración baja, yo sé que él tiene poca respuesta ante la temperatura. Es un trabajador agrícola, es un trabajador de todo, de flores, de café, de hoy en día palma de aceite. Bueno, tenemos una serie de trabajos donde el nivel de sudoración se nos vuelve importante para que no haya un golpe de calor. Recuerden que nuestros climas son muy variables. No tenemos tantos climas fríos, pero sí tenemos muchos climas calientes. Presión arterial. Yo voy a poder verificar qué está pasando con ese corazón. La presión arterial es un reflejo de lo que pasa en nuestro corazón, porque es la sístole, es decir, cuando el corazón se contrae, me dice cuál es su fuerza a través de la sístole. Entonces la presión, cuando yo digo 120, 80, estoy diciendo 120 es la presión de salida del corazón. Si la presión baja a 90, 60, 70, 50, yo ya sé que el paciente está teniendo una falla en ese corazón por diferentes motivos. Y la diastólica es la presión de relajación del corazón. Entonces, si es un paciente hipertenso, yo voy a poder monitorar su presión arterial durante el trabajo. Y si es un paciente que no es hipertenso y tengo estas variaciones, también voy a poder monitorearlo. Entonces, miren esa variable, de esas variables que estamos trabajando. No hemos visto las ambientales, ya les voy a decir cuáles son las ambientales que también lo podemos hacer. Recolecta, obviamente, a través de unos sensores que están integrados a la prenda que está vistiendo el trabajador. Eso significa, obviamente, que los elementos de protección personal y más allá de eso, la ropa, los overoles, las camisetas, ese tipo de prendas son las que vamos a lograr tener con esos sensores. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, el textil inteligente realmente es una combinación de materiales que nos van a permitir hacer ese monitoreo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Materiales flexibles, porque la idea no es que se vuelva rígido la ropa que está llevando el trabajador. Va a tener unos sensores electrónicos y tecnologías de comunicación, porque una cosa es el sensor, que es el que recolecta la información, y otra cosa es el que la transmite al centro, donde yo puedo recopilar, transmitir y procesar los datos en tiempo real. Están en estos dos artículos, que es lo que estamos viendo hoy en día de este manejo. Ahora bien, fíjense ustedes que tenemos integrado el teléfono celular, pero también este puede ser el monitoreo, ese es uno de los componentes claves, que es el módulo de transmisión. Entonces, aquí vemos un trabajador con la ropa puesta, donde el trabajador está sudando. ¿Qué pasa al sudar? Hay sodio, hay hidrógeno en la piel, todo este tipo de temas. Está lo eléctrico, que también lo estoy pudiendo monitorear a través de la piel, porque digamos, el monitoreo con electrocardiograma, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tiene unos temas de tipo eléctrico. Entonces, cuando estos se transmiten por vía Bluetooth, el aparato que es el sensor lo va a poder mandar. Entonces, ¿qué tenemos primero? Un sensor integrado de temperatura, de frecuencia cardíaca, de actividad física, que esto también es clave, de humedad, pero también puede monitorear la exposición a gases o la toxicidad ambiental. Eso depende de lo que yo quiera entrar a mirar. Puedo monitorear oxígeno, puedo monitorear dióxido y monóxido de carbono, puedo monitorear diferentes tóxicos dependiendo del tipo de trabajo. Entonces, él va a tener el sensor. El sensor lo lleva a un módulo de transmisión que va a ser transmisión Bluetooth, Wi-Fi, NB-LOT, bueno, en fin, para enviar información a la plataforma de análisis. ¿Quién va a estar en la plataforma de análisis? Yo puedo tener un operador que puede ser médico o puede ser paramédico, e inclusive en el futuro se está pensando en que quien va a analizar esa información va a ser una IA, una inteligencia artificial, que la va a pasar al médico, quien va a chequear digamos, esa toma de información y esa decisión que se va a hacer con base en ella. Obviamente que también tenemos que tener baterías miniaturizadas, celdas solares, porque pues si están afuera hay que utilizar la energía, o tecnologías de carga inalámbrica que también se va a poder dar. Entonces, miren que esto es, sí, el futuro. Mucha de esa tecnología ya existe, pero no se había utilizado en estos textiles inteligentes. Entonces, ¿qué variables se pueden seguir? Estábamos hablando de variables fisiológicas, frecuencia cardíaca, temperatura, ritmo cardíaco, humedad, ¿no es cierto? Unas variables de movimiento y ergonomía. Yo puedo hacer que la prenda inteligente me esté monitoreando qué está pasando con el movimiento del trabajador, y también unas variables ambientales. Si yo tengo todo esto integrado, lo que voy a hacer es un monitoreo en tiempo real para detectar signos de agotamiento, por ejemplo, o de exposición excesiva a una temperatura o a una condición ambiental peligrosa,
como habíamos visto, una disminución de oxígeno, un aumento de monóxido de carbono, un aumento de dióxido de carbono, que hoy en día se pueden monitorear fácilmente con estos monitores integrados a la ropa. Entonces, si eso es así, nosotros vamos a poder ver muchas variables. Este artículo de COIL habla, por ejemplo, de frecuencia cardíaca y ritmo cardíaco. 1. Temperatura corporal. 2. Sudoración, nivel de actividad y postura física, y la presión arterial en algunos casos. Digamos que la presión arterial hoy en día tiene algunas variables de tipo técnico que hace que no sea tan certera, pero que ya se están solucionando. Y esas variables me van a permitir hacer un monitoreo muy bueno del trabajador. Esto es casi como hacerle una consulta al trabajador cuando lo tenemos ahí. Entonces, ¿qué monitores ambientales existen? Entonces existen monitores para gases, ya los habíamos visto, monóxido de carbono, dióxido de carbono, oxígeno, sulfuros, azufres, bueno, en fin, dependiendo del tipo de ambiente. Vapores, partículas en suspensión, ¿no es cierto? Podemos mirar humedad relativa del ambiente y del entorno, qué tanta radiación ultravioleta y exposición solar. Hoy en día digamos que podemos decir, tenemos una radiación ultravioleta que nos permite salir. En el futuro no sabemos qué va a pasar con la capa de ozono, entonces no sabemos qué tanto vamos a tener que monitorear porque se vuelva muy dañino tanto la radiación ultravioleta como la exposición a luz solar. Muy bien, miren, aquí les tengo un detalle. Este es el textil tejido y fíjense cómo el sensor va a ir sobre el textil, metido dentro del textil y va a poder medir varias cosas, que es lo que estamos viendo. En ergonomía, ¿qué puede medir? Postura. Es decir, puede decir si está de pie, si está sentado, cómo está el brazo en relación con el cuerpo, es decir, si está por encima de 90 grados, de 180 grados el brazo, cómo le está haciendo, el esfuerzo muscular, es decir, cuánta fuerza está haciendo, qué tan frecuente está haciendo el movimiento, qué tan repetitivo es. Y una cosa es que yo haga un monitoreo puntual de la frecuencia de los movimientos y esto sí nos va a permitir monitorear realmente en todo el tiempo de trabajo qué está pasando con esos movimientos. Entonces la concentración de movimientos y la frecuencia de los movimientos va a ser muy importante para el futuro con estos monitoreos que vamos a poder hacer. Y lo otro es que nos va a poder, por ejemplo, recuerden que no solamente está el trabajador que hace ese trabajo físico, sino también los deportistas, bueno, que son trabajadores, yo puedo monitorear en ellos lesiones musculoesqueléticos y fatiga. Esto obviamente para evitar esas lesiones tan grandes que estamos viendo. O sea, un trabajador que tiene una fatiga muscular. Recuerden que cómo es la fatiga muscular. La fatiga muscular es como cuando ustedes cogen un alambre y empiezan a doblarlo para arriba y para abajo. Cuando este se calienta, ¿qué pasa con el alambre? Se rompe efectivamente. Entonces, esa ruptura yo la voy a poder detectar con signos previos que me está diciendo, ojo, el músculo y el tendón están entrando en fatiga musculoesquelética. Ojo, porque aquí puede haber una lesión. Entonces yo puedo retirar al trabajador, permitir tiempo de recuperación, hacer algunas intervenciones y evitar la fatiga. Hoy en día, ¿qué estamos haciendo? Calcular si tiene fatiga. Decir, uy, probablemente ya está entrando en fatiga, pero lo estamos haciendo de lejos y lo estamos haciendo no en tiempo real. El monitoreo en tiempo real termina siendo supremamente interesante. Por otro lado, tenemos esos usos que les podemos dar. Entonces, primero, prevención precoz. Claro, se nos vuelve supremamente importante detección temprana de signos ¿qué? De fatiga para evitar la lesión musculoesquelética. 2, estrés térmico para evitar que el trabajador no llegue, por ejemplo, a un shock por temperatura, a un golpe de calor que lo puede llevar a la muerte o exposición a agentes nocivos. Claro, disminuyó el oxígeno o aumentó monóxido o dióxido de carbono o cualquier otra de lo que podemos entrar a monitorear con este textil inteligente. Y no tenemos que esperar que ocurra el accidente o que ocurra la muerte o que ocurra la enfermedad laboral. Mejora la intervención. Entonces yo puedo hacer un ajuste de tareas casi que en tiempo, ¿no es cierto? Y no por lo que me está diciendo el trabajador, sino por lo que yo estoy recolectando de sus variables. Pausas de trabajo. Ojo, estamos entrando en fatiga, es hora de parar y de recuperación. Eso permite que la fatiga muscular disminuya y podamos retomar más tarde. Obviamente en función de datos. Entonces, ahí sí no es que me siento mal, yo estoy mirando y yo soy el que voy a poder decirle, antes inclusive de que el trabajador comience a presentar síntomas, ojo, tenemos que parar. La función de sudor ya no está soportando la temperatura. Y esa telemonitorización, que sería nuestro tercer uso, va a ser un seguimiento remoto de actividades peligrosas, por ejemplo. Entonces, yo sé que es un trabajador que está en minería. ¿Cómo voy a hacer ese monitoreo de esa actividad peligrosa?
actividad en altas temperaturas, no solamente externas, sino también, por ejemplo, en hornos, en fundiciones donde la temperatura es muy alta en el trabajo. En el trabajo de campo, obviamente. Y eso va a minimizar los riesgos, aumentando la seguridad que podemos tener en el trabajo. Va a implicar, eso sí, que nosotros vamos a estar pendientes de monitorear al trabajador. No vamos a esperar, sino que vamos a monitorear. Miren cómo a mano izquierda ustedes van a ver un textil inteligente que es capaz, por ejemplo, de tomar un electrocardiograma y está tomando el corazón en varias, eso se llaman, digamos, son los electrodos, pero ya no tendría que tener electrodos como está a mano izquierda, sino en esta chaqueta, en esta camiseta que va a poder tener esos sensores. Entonces, ¿cómo se aplican hoy en día? Hoy en día hay detección de estrés térmico y fatiga en trabajos ambientales calurosos. Entonces ya se han creado textiles inteligentes que miden la temperatura corporal, la sudoración y el ritmo cardíaco para detectar de manera temprana el estrés por calor y la fatiga de trabajadores. ¿En dónde? En agricultura, en construcción, en minería y en obras civiles. Ese es un estudio del año 2020 de COIRE que hizo esa revisión que permitía supervisar en tiempo real para prevenir golpes de calor y deshidratación. ¿Qué otro uso así de los que ya tenemos conciencia y se está trabajando? Aplicación para vigilancia de agentes químicos y ambientales. Entonces, estos textiles vienen equipados con sensores que detectan los gases tóxicos, los vapores o las partículas en suspensión en trabajos, por ejemplo, de minería o petroquímica o fabricación industrial. Y van a detectar en tiempo real si está superando el TLB. No solamente el TLB-TWA, que es del de 8 horas al día, 40 horas a la semana, sino inclusive yo puedo mirar los periodos de corto tiempo, como es el STIL, el Short Time Exposition Level, para mirar si ese trabajo en 15 minutos está superando el TLB STIL. O inclusive, si yo tengo un trabajo por ejemplo, confinado, yo voy a poder mirar el TLB techo. Entonces va a decir, que está llegando al nivel de techo. Recuerden que cuando tenemos un TLB techo es porque nunca se puede llegar a ese nivel. Entonces, este tipo de detectores me van a detectar ya que está pasando eso. Porque digamos que es la teoría de cómo yo puedo monitorear el ambiente, pero si yo lo monitoreo solamente en ciertos momentos, pues no voy a poder saber realmente cuándo el trabajador va a poder tener allí el problema. Entonces, miren, por ejemplo, allí va a tener en la máscara incorporado todas las variables que son respiratorias, en la camiseta todas las variables de tipo cardíaco, ¿no es cierto? Y puedo monitorear con otros sensores en otros lados, por ejemplo, el monóxido de carbono, el ozono, en los vapores de solventes. Hoy en día existe, este es un artículo de la CUR en el año 2019 que habla de investigación con prendas con sensores. Esos sensores, como les dije, monitoreando monóxido de carbono, ozono y vapores solventes, ¿no? Entonces, esos vapores de solventes me van a poder decir, ojo, hay que sacar el trabajador yo, o estamos superando el TLB para esa actividad. ¿Qué más tecnología tenemos aplicable aquí? Identificación de riesgos musculoesqueléticos. Hay forma de monitorearlo, claro, pero lo estamos, como les digo, estamos haciendo una medición puntual. El textil inteligente va a ser capaz de monitorear el movimiento, el esfuerzo muscular y ya se están comenzando a utilizar en ergonomía, en los sectores, por ejemplo, de logística, de agricultura, de construcción, para identificar posturas peligrosas, esfuerzos repetitivos, fatiga muscular y eso obviamente va a contribuir previo a que se produzca la lesión, yo pueda detectar que ya se están dando esos elementos que van a llevar a lesión osteomusculoarticular. Entonces, nos van, como les decía, a prevenir carga física, postura adoptada. Y eso facilita la intervención ergonómica. Ya no va a ser por una medición puntual, sino que voy a poder mirar muchos días de seguimiento, mucho tiempo de seguimiento, lo cual me permite afinar la observación de la tarea. ¿Qué otra cosa vamos a tener? Sistemas de vigilancia epidemiológica. Mírenlo, aquí está, por ejemplo, textiles con tecnologías de tipo wireless que me permiten monitorear, como ya les decía, la temperatura, la frecuencia cardíaca, los movimientos respiratorios que van a decir la respiración, obviamente. Entonces, ese uso de textiles inteligentes en vigilancia me puede tener escenarios tales como, por ejemplo, detección temprana de signos de enfermedad infecciosa en el trabajo, fatiga,
fiebre relacionada con agentes infecciosos. Entonces, claro, está, por ejemplo, con gripe o está teniendo una infección respiratoria y no la habíamos detectado. Yo puedo detectar mediante la alteración sutil de la frecuencia respiratoria o de la temperatura que esto sucedió. Trabajadores, inclusive vamos a poder monitorear con agentes biológicos en laboratorios, en hospitales, cómo gestionamos esos brotes. Eso lo podríamos hacer con textiles inteligentes. Esto va a bajar mucho de precio y va a permitir hacer monitoreos más fáciles. Recuerden que hoy en día tenemos estos que digamos que se van a volver, son costosos hoy en día, pero se van a volver mucho más baratos y asequibles para todo el mundo. Hoy en día se están entrenando estos sistemas inteligentes para detectar, por ejemplo, COVID-19 o, por ejemplo, como es el caso del chikungunya hoy en día en China, que está generando una aparición nueva y un brote nuevo de una patología antigua, pero yo voy a poder monitorearla acá. Entonces yo no tengo que decirle al médico haga esto, sino que la variable le va a llegar a él y va a permitirme hacer ese monitoreo. Eso va a ser espectacular. Pero ¿qué nos espera en el futuro? Entonces, en el futuro voy a hacer monitoría continua y personalizada. Van a evaluar en tiempo real no solamente estas variables, sino muchas variables más. Eso hoy en día se está ajustando automáticamente y generando alertas inmediatas. Entonces, está ocurriendo en este momento un infarto o un preinfarto de la persona porque lo va a poder detectar de esa manera. Entonces, yo voy a poder en esos trabajadores que están en alto riesgo o que tienen patologías que se pueden exacerbar con el trabajo, inmediatamente puedo detectarlo. Vamos a integrarlo con los sistemas de gestión de riesgos. Entonces, esa información que recopila el textil inteligente lo vamos a integrar mediante plataformas digitales a la parte de seguridad y nos va a hacer análisis predictivos e identificación temprana de riesgos emergentes para toma de decisiones informadas. Entonces, el futuro en los textiles inteligentes en seguridad y salud en el trabajo apunta a escenarios donde esa tecnología va a hacer que tengamos una atención personalizada y prevenir lesiones y mejorar el bienestar. Eso obviamente redunda en no solamente en la salud del trabajador, sino también en la productividad en los contextos laborales. Ese es el futuro de los textiles inteligentes. Por otro lado, vamos a hacer mejoras en ergonomía y prevención de lesiones. ¿Por qué? Vamos a tener sensores mucho más avanzados que van a hacer diagnósticos precoces de fatiga muscular, de malas posturas, de sobreexposición, de frecuencia muy alta. Eso va a facilitar obviamente la intervención sin duda y sin problema. Vamos a tener temas de automatización y robotización, es decir, va a haber sinergia de tecnologías de inteligencia artificial. Hoy en día están hablando, por ejemplo, de exoesqueletos. Entonces, en vez de que yo utilice la fuerza del trabajador sola, yo le puedo ayudar con un exoesqueleto que le va a permitir, por ejemplo, hacer un levantamiento mucho más fácil. En vez de levantar un bulto, obviamente como los vemos hoy en día, podríamos tener exoesqueletos que les ayuden a ese manejo. Entonces esa robótica y esos exoesqueletos, ¿sí? Van a permitir con sensores en el trabajador cómo evitar accidentes y cómo optimizar tareas. No es que levanto el bulto y se lesionó la espalda, sino que en este momento vamos a poder darle ayuda y asistencia y casi que decir, ojo, no está adoptando, por ejemplo, posición de manejo de pesos y de carga de pesos, que ya las tenemos detectadas donde se genera el daño. Entonces, claro, cuando yo hago una flexión de columna vertebral y estoy levantando el peso con la columna vertebral, se va a generar un daño, pero yo voy a poder aquí monitorizarla en tiempo en el futuro y poderlo manejar. Obviamente, va a ser más asequible y masiva. Es decir, va a ser miniaturizada, va a ser reducida en el costo, porque recuerden que hoy en día estos textiles se ven costosos y son costosos por ahora, pero en la medida en que vayan saliendo muchos más, se van a miniaturizar más y se van a volver más asequibles. Y obviamente también vamos a tener un cambio en la cultura en los ámbitos laborales. ¿No es cierto? Entonces vamos a hacer una prevención y vamos a poder intervenir de una manera más temprana en estos temas. En conclusión, y para que vayamos finalizando el tema. El uso de textiles inteligentes en medicina del trabajo representa una innovación significativa que potencializa la protección, la prevención y la monitorización constante en la salud laboral. De manera tal que nosotros podamos no estar esperando a no vamos a estar esperando a que el trabajador se lesione, sino que vamos a poder estar monitoreando de manera previa. Entonces vamos a tener una detección de estos riesgos emergentes y vamos a poder
mejorar el estado de salud de nuestros trabajadores en diferentes entornos laborales, de manera tal que ese es nuestro futuro, ese es el uso de los textiles inteligentes. No vamos a seguir monitoreando tan lejos los eventos y no vamos a poder hacerlo de manera temprana y muy cercana. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es básicamente trabajar estos temas en el futuro, pero este futuro, recuerden, a veces pensamos que está muy lejano, pero la verdad es que este futuro está cercano. Recuerden que les decía la vez pasada, ustedes tienen relojes inteligentes, todos tenemos relojes inteligentes, estamos como luchando, yo aquí les estoy mostrando mi reloj inteligente, no les voy a decir marcas, obviamente, ustedes ya lo ven de cuáles, pero esto ya me está monitorizando muchísimos temas. Por ejemplo, si yo me caigo, él puede inmediatamente activar una llamada de emergencia y decir que yo tuve una caída. Entonces, y además de que ya está monitoreando frecuencia cardíaca, y ya monitorea electrocardiograma, todo eso simplemente con un reloj. Esto es lo que ha hecho posible cambiar ese paradigma que tenemos de seguimiento y de trabajo. Entonces, la idea es que en el futuro no esperemos a que el trabajador se lesione, sino poder detectarlo antes de que se lesione. Muy bien. Favorece la gestión proactiva. Fomenta la participación activa del trabajador. Él va a estar cuidándose, cuidando su bienestar y contribuyendo a fortalecer la cultura preventiva en las organizaciones. Entonces, no es solamente que tengamos este trabajador que va a tener este monitoreo, sino que ese monitoreo le va a permitir decir a él, ojo, mire la frecuencia cardíaca. Me pasa con frecuencia, por ejemplo, no estoy haciendo todavía la calera porque digamos que dejé un poco el ciclismo anteriormente. La calera, para quienes no viven en Bogotá, es una loma cercana. Entonces, digamos que, y hacen además de eso allí carreras. Pero yo estoy yendo a unas lomas cercanas al sitio donde vivo y en estas estoy haciéndolas 2 o 3 veces o las hago una vez para prepararme porque pienso terminar subiendo. Pero cuando yo miro mi frecuencia cardíaca, yo puedo decir, ojo, estoy llegando a una frecuencia cardíaca que está por encima de lo permitido para mi corazón. No importa que yo sea deportista, si yo hago una frecuencia cardíaca muy alta, eso implica no solamente deporte, sino también trabajo, mi corazón puede hacer una fibrilación. Eso significa que la frecuencia se va a disparar y va a generar un daño cardíaco eléctrico que lo va a llevar, por ejemplo, a un paro o a que el corazón no bombee, a pesar de que tenga actividad eléctrica. Y eso lo detectan estos elementos. Entonces, imagínense eso, pero en el trabajo. Entonces, cuando yo voy haciendo ese ejercicio, yo puedo ir monitoreando. Eso hace que yo tenga cultura preventiva conmigo mismo. Y me está mandando el mismo mensaje, me está diciendo, ojo, estamos por fuera de la frecuencia cardíaca que deberíamos estar, estamos entrando en zona de peligro. Entonces, esos textiles inteligentes ofrecen un valor añadido, que es un modelo de atención en salud laboral que permite intervenciones más precisas, eficaces y personalizadas, promoviendo un ambiente de trabajo más seguro y saludable, sin necesidad de altos costos. Porque yo puedo utilizar el reloj del trabajador o puedo efectivamente utilizar los textiles inteligentes que digamos, inicialmente tienen un costo alto, pero que van a ir bajando y que me va a permitir trabajar sobre la cultura del trabajador en su autocuidado. Les dejo algunos artículos adicionales para que puedan mirar, porque es, como les digo, este futuro está muy cercano. Pero si te parece, Jefferson, miremos si hay preguntas en este momento en el público para que las podamos mirar. Ok, perfecto, doctor Cristian. Entonces vamos a revisar nuestras preguntas si tenemos preguntas. No, Doc, solo gracias. Tenemos acá gracias de parte del señor Juan Carlos Carvajal, de Sergio Iván Ardila, de John Jairo García. A todos ellos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta sección y también darle las gracias por participar en esta importante acción educativa. Sí. Jefferson, y te iba a hacer una pregunta. Como hoy es el tema de que todo el mundo está tan pendiente de la muerte del político y del señor Uribe, del doctor Uribe, tuvimos hoy una asistencia como buena pensando en eso. Yo pensé que hoy íbamos a estar un poco faltos de gente porque pues con este tema de la cámara ardiente pensé que iba a estar muy desocupado. De hecho, siento Bogotá muy desocupada. No sé si eso haya sido algo que tú hayas sentido también, pero me alegra mucho que hayamos tenido buena asistencia el día de hoy.
Sí, doctor Cristian, tuvimos una muy buena asistencia de todos nuestros participantes de los diferentes departamentos de nuestro país, que siempre pues están muy atentos a todas nuestras acciones educativas que desarrollamos todos los días. A ellos un gran abrazo y muchas gracias por estar conectados con nosotros. Jefferson, muchas gracias a ti. Y bueno, nos No, estamos viendo en estos días que tenemos los seminarios por fuera, ¿no? ok, Arrancan doctor por Neiva. Cristian, por Neiva, sí señor. Entonces tenemos nuestro congreso en psicosocial, el Neiva, el día 28 de agosto. Nos vemos allá, doctor Cristian, y muchas gracias por compartir con nosotros esta valiosa sesión. Nos vemos en la ciudad de Neiva. Que tengas un Listo. grandioso día. Jefferson, que estén muy bien. Y a todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y que estén muy bien. Y recuerden, el futuro es este, pero hay muchos más que vamos a entrar a analizar. Gracias, Jefferson. Gracias a ustedes. Doctor Cristian, que esté muy bien. Bueno, y ahí tienen al doctor Cristian. Estábamos hablando de la ciudad de Neiva. Y pues queremos invitar a todos nuestros participantes que se encuentran en estos momentos, que hacen parte de este bello departamento del Huila, a participar de nuestro tercer Congreso Nacional en Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial, que se llevará a cabo efectivamente en la ciudad de Neiva este 28 de agosto. Este se llevará a cabo en el Hotel Chicalá, calle Sexta, número 257, en el horario de 8 de la mañana a las 5 de la tarde. ¿Qué ustedes van a encontrar ahí? Experiencias interactivas y simuladores, charlas inspiradoras con expertos, retos colaborativos y talleres prácticos y certificación sin costo. El doctor Cristian estará en la ciudad de Neiva con estas capacitaciones junto a otros maravillosos y mejores expertos que tenemos aquí en Colombia. Entonces los esperamos que se inscriban por medio del código QR y participen de este importante congreso. De antemano, muchas gracias por su participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas otras acciones educativas a través de nuestro Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje, Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro plan multimodal en seguridad y salud en el trabajo. También encontrarán nuestros cursos de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, como son los cursos de 50 horas y 20 horas, para que los puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más de nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Recordarles a todos nuestros asistentes afiliados que el certificado de esta acción educativa estará hábil en nuestra plataforma de Posipedia en 8 días hábiles. Finalizamos nuestro espacio educativo dejándolos con el siguiente video de nuestro Hub de Innovación que ofrecemos en la ciudad de Bogotá. Para todos, una feliz tarde y muchas gracias por acompañarnos. Positiva Compañía de Seguros te invita a vivir una experiencia única en el Hub de Innovación en Educación Inmersiva. Podrás capacitarte de forma gratuita usando simuladores de realidad virtual para enfrentar situaciones como trabajo en alturas, espacios confinados, manejo de extintores, seguridad vial y mucho más, todo en un entorno seguro y controlado. Esta formación está dirigida a trabajadores, directivos, responsables de SST y profesionales que quieran fortalecer sus habilidades y contribuir a una cultura de prevención moderna y efectiva. Podrás participar de manera individual o reservar el espacio exclusivamente para tu empresa. Escanea el QR que aparece en pantalla o copia el link que dejamos en la sección de preguntas. No te lo pierdas. Acércate al Hub de tu ciudad, inscríbete y transforma la manera en que aprendes sobre seguridad laboral. ¡Te esperamos!